Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida por diferentes frecuencias de radio, así nacionales e internacionales, así como también a través de la red. Si usted teclea radiocañón.com XEABC diagonal, nos puede escuchar en donde quiera que usted esté y que tenga cobertura de internet. Una mesa interesante, queridos amigos, temas fundamentales con la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, ustedes la conocen, defensora de derechos humanos, directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, y también de derechos humanos. Bueno, vamos a continuar también con el doctor, el científico, el neurocirujano, especialista en robótica, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, ustedes lo conocen también perfectamente, él también en derechos humanos, con experiencia internacional y también en el mismo espectro internacional en el ámbito científico, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. El maestro Gerardo Castilleja, también académico, parte fundamental del Club de Periodistas de Voces del Periodista, y él es una persona que da un seguimiento puntual del Instituto Schiller, que es Premio Internacional en Defensa de la Libertad de Expresión, cuya directora Helda Larouche es un factor muy importante y a quien le mandamos un abrazo cariñoso y nuestros saludos y respetos a todos. Bueno, queridos amigos, también un abrazo al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien está un poquito afectado de tos, tuvo una gripa, ya va saliendo, pero está con tos y entonces iba a participar, pero tiene recurrencia de tos y no queremos que se sienta incómodo. Así es que, maestro querido, le mandamos un abrazo cariñosísimo. Bueno, amigos entrañables, vamos a arrancar con redes, que dicen las redes, y algunos temas importantísimos que va a tocar Ceci Tapia, @solidaridad1000, al principio y al final del programa. Ceci, querida, arrancamos contigo. Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste. A todos maestros y a todos los radioescuchas. Pues resulta que hay temas, Celeste, muy interesantes, y nosotros que hemos visto tanto el tema de los derechos humanos, y el programa pasado hablábamos de cómo un juez, el juez Teodulo, por ahí Pacheco, había dado libertad en Oaxaca a un presunto feminicida que había sido el autor intelectual de un intento de feminicidio en su contra, y es un tema nacional que ha lastimado profundamente a las mujeres y bueno, pues yo creo que a la justicia en general. Pero ahora, hoy es un día 25 de enero, es un día naranja, y resulta que sucede en Oaxaca de la misma manera un intento de feminicidio en contra de Zaira Ríos en Pochutla, exactamente en un pueblo que está en el mar, vamos a decirlo de esta manera, y pues el feminicida resulta que ya era una insistencia y que ya era un acoso. Ella dice que no, y entonces la ataca a machetazos, las redes sociales se lanzan, pero lo más increíble, se lanzan a decir, bueno, no han detenido a este agresor, y resulta que el gobierno de Pochutla, el gobierno municipal, saca una enorme publicación en todas sus redes sociales respecto al Día Naranja, que este día en el que se pide que no haya abusos y se piden muchísimas cosas respecto al tema
de alta la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que debe dejar ya la simulación y en lugar de estar publicando, pues detengan a los agresores, porque esto es lo que va a dar finalidad, o sea, van a ayudar a que se finalice la agresión por el hecho de ser mujeres o por todo esto que ha estado sucediendo y que es un mal social que estamos viviendo en México, que se roben a las niñas, que las asesinen, que las violen, bueno, y niñas y niños, ¿no? Pero este es un tema muy fuerte, porque mientras no exista justicia y la impunidad esté de esta manera tan grande, vamos a seguir viviendo una situación de, bueno, no pasa nada, entonces agredo, intento asesinar, baño de ácidos a una persona, finalmente me van a sacar y la justicia va a seguir ahí. Y entonces nos seguimos dedicando a este tema de derechos humanos, querida Celeste, porque resulta que a Netzaí Sandoval hace unos días, y eso no lo dicen las redes sociales tan grandemente porque, bueno, no es un tema como que impacte mucho quizá, y los medios nacionales, y resulta que la nueva magistrada cambia de pues un personaje muy importante como es Netzaí Sandoval, quien se había dedicado a buscar a víctimas de fabricación de culpa y que inclusive fueran candidatos a la ley de amnistía que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cambian, que es Celeste, y resulta que en este cambio, que bueno, no es solamente porque queramos hablar bien de alguien, ¿no? Él había logrado sacar a mujeres, hombres injustamente presos, y lo mueve la nueva magistrada, ministra y Norma Piña, que nosotros podemos decir, pero no nada más lo cambia, sino que además lo hace respecto a una persona que había sido muy poderosa en la época de Calderón, de Peña Nieto, hablando de esta señora que también se presume que fabricó la culpa de Brenda Quevedo, que además su caso ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido que ver en todos los tropiezos de justicia, en los temas tan famosos como son el caso Martí o el caso Vallarta, y muchos más por sus asociaciones, que además recibían muchísimo dinero de los gobiernos, pero que ellos infringían toda la ley, y bueno, son temas bastante delicados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? Y recuerdo mucho la frase del maestro de Rodolfo Sánchez Mena, que le pedimos que se mejore y así lo deseamos, que decía, hay más de 50,000 personas de la oposición que están en el gobierno utilizando puestos para golpear al gobierno. Y lo más trágico de todo esto es cuando estos personajes desean que le vaya mal al país para que ellos puedan obtener beneficios particulares. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el tema de derechos humanos es un asunto que lastima al país, pero que de esta manera también es para el beneficio de algunos cuantos, y lo politizan cuando debería de ser algo que se diera porque es un derecho nacido no solamente de la Constitución, sino de la vida misma y del bienestar. Entonces, sí es muy importante estos temas. Entonces le mandamos pues obviamente la solidaridad a Saraí Ríos, que es originaria de la Ribera Coatzacoaltepec, Santa María Tonameca, Pochutla, esta persona que fue agredida con un machete por el señor Edgar Franco Rodríguez y que al día de hoy, en este momento, sigue libre, y que en esta simulación de los días naranjas el gobierno dice alto a la violencia contra la mujer. Hoy es 25 de enero, día naranja. Entonces basta de simulaciones y ojalá que nos estén escuchando. Hablamos con el secretario de Gobernación del estado de Oaxaca, estamos buscando la justicia, y yo creo que es importante, imperativo que ellos empiecen a luchar contra la impunidad, que bastante hace falta, no solo en Pochutla, en Oaxaca, sino en todo el país, y hay que poner el ejemplo de que el que agreda, el que cometa un delito, sea detenido, y no esta fabricación de culpa que además hoy nos digan,
otra cosa. Y bueno, pues vamos a hablar de otro tema que es importante y que tampoco salió, querida Celeste, en las redes sociales. Pues resulta que el día de ayer detuvieron a Gerardo Soberano Ortiz, el G1 o el licenciado, que era uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa y de los Cabrera del estado de Durango, que además había sido corresponsable de muchísimos temas de violencia, robos, secuestros, toda esa parte del norte, la comarca lagunera, etcétera, etcétera, y que además tenía infiltrada a las policías municipales, razón por las que ojalá que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos entiendan que cuando una persona busca el apoyo federal es justamente porque el apoyo local está totalmente coludido con la delincuencia organizada. Pero bueno, eso se los vamos a dejar de tarea a todos estos personajes. Bueno, finalmente esta detención, que además pues obviamente la hace Sedena, nadie lo dice, o sea, sale una notita pequeña, las redes sociales no dicen nada. Es importante que estemos en este caso. Pero bueno, querida Celeste, no tengo como mucha claridad aquí en este momento. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Sí me di cuenta que no tienes muy buena recepción en el audio, pero yo lo que quería preguntarte antes de irnos al corte es, o de regreso, que por favor me lo indiques, el nombre de la persona que sustituye a este personaje que ha dado seguimiento a la fabricación de culpas y que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón y que fue movido por la nueva ministra Piña, precisamente en todo este escándalo que se hizo y del cual quien ha quedado en un papel sumamente lastimoso es precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, porque aquí se ve una intencionalidad y una persecución política, es lo que se vio, el ganar la Suprema Corte de Justicia, y pues no es para la justicia al parecer. Vamos a dar seguimiento, ojalá me equivoque, pero te voy a pedir ese dato, por favor, Ceci, querida, que creo que es muy importante. Gracias, vamos a un corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de la frecuencia radial de Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo. Muchísimas gracias, pueden escucharnos en las redes a través de radiocañón.com/XEABC/. Queridos amigos, vamos a regresar a escuchar a Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien está al frente de Derechos Humanos del Club de Periodistas de México y también de redes. Bueno, Ceci, querida, nos comentabas antes de irnos al corte y hubo problemas en la recepción de la captación pues del audio de tu parte, y yo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo. Y bueno, la pregunta, y la reitero, es, tú eres quien has dado puntual seguimiento a muchos casos que se exponen en este programa, que también se les ha abierto las puertas en el Club de Periodistas de México, se da seguimiento, y uno de estos temas importantes es la fabricación de culpa. Me comentas que hay un personaje, ya lo dijiste, te pido lo repitas porque es importante dar los nombres de quienes han dado resultados, quienes no han dado resultados o qué resultados han dado para bien o para mal, y también por qué la nueva ministra Piña mueve a un personaje que estaba dando seguimiento y estaba dando resultados por una persona que al parecer, y yo quiero que tú me aclares o me corrijas, estuvo como funcionaria en algún área con el expresidente Calderón, y que además de ello, pues aquí no es cuota de género, por muy día naranja que sea. Aquí es importante la cuota de género, pero con capacidad y con sensibilidad. Y aquí no se trata de mover a un caballero que estaba dando resultados por una persona que está ligada a un gobierno que está siendo muy cuestionado y que ha dado y que dio resultados pésimos, para que se sustituya a un personaje que es vital para que realmente se llegue a quienes han sido culpables de esta fabricación de culpa, y que estos mismos se dieron de forma muy importante en el sexenio de Felipe Calderón. Te escuchamos, Ceci, querida. Adelante. Adelante, Ceci.
No te escuchamos, Ceci, si puedes compartir, porque no sé si se salió del aire, pero el chiste es de que no podemos ahorita escuchar a Ceci Tapia. Voy a ver por este medio, a ver si me comentan qué pasa, porque ella no me escucha o no se puede enlazar, pero bueno, vamos a ver ahorita qué es lo que sucede y vamos a darle seguimiento a estos casos, queridos amigos, porque es sumamente delicado que se muevan a personajes de esta manera, que estando viviendo momentos tan tremendos donde se investiga personajes tan oscuros, pues no se tenga la certeza y no un sistema que también al que nos debe mucho los mexicanos, como es el Poder Judicial en todo su espectro, en unos ámbitos más, pero donde es la punta, que es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pusieron a ver algunas cuestiones que, en mi punto de vista, que mucho tiene que ver con lo político, porque está bien que si alguien plagió alguna tesis, bueno, perfecto, que lo pongan en evidencia, pero igualmente a todos los demás, como por ejemplo hay un tema que escribió el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, interesantísimo, que puede usted ver en Voces del Periodista y lo verá en nuestra revista, sobre pues el fósil, por ejemplo, de Vicente Fox, qué hizo, de cuál tesis presentó, en qué momento, había mucho que ver, y aquí quien ha quedado mal, y lo reitero, como lo dije al inicio del programa, precisamente han hecho quedar muy mal a la Universidad Nacional Autónoma de México, que poco a poco ha sido copado por intereses de ultraderecha. Así es que bueno, de alguna manera yo le digo que Ceci, te reitero la pregunta porque creo que no estabas en línea. Ya estás otra vez, te estoy viendo aquí en pantalla, y bueno, que por favor me digas el nombre y qué sucedió y reiteres estos cambios, porque no se vale que esto suceda cuando estamos hablando de víctimas y de personas a las que se les ha quedado a deber mucho en costo de su vida, de su familia y de su circunstancia. Te escuchamos, Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues bueno, el tema es para que nos desmayemos un poco. Resulta que Netzaí Sandoval, que era hermano de Irmeréndira Sandoval, que estaba enfrente de la Defensoría, frente a la Defensoría Pública, el que había estado liberando a las personas víctimas de fabricación de culpa, fue sustituido nada más y nada menos que por Taísia Cruz Parcero, quien es esposa del excomisionado nacional de que estuvo en México el señor Renato Sales, y que bueno, que fue en la época en que esta señora Wallace tuvo total impunidad y uso de los recursos públicos, e inclusive estuvo presente en algunas torturas. Entonces, cuando ya nos estamos dando cuenta que un personaje como yo digo, finalmente Renato Sales hoy está incluido en un gobierno como es el de Campeche, y que tiene un pasado político distinto, como muchos funcionarios públicos, pues yo creo que aquí el tema de derechos humanos, y que su esposa hoy tome y ese personaje que además lo habíamos platicado, si es de la UNAM, es egresada y ha sido juez y ha estado en el Poder Judicial de la Federación, etcétera, etcétera, hoy esté tomando un tema tan delicado cuando ya casos tan importantes y relevantes como el de Brenda Quevedo están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ojalá que esto sea de vigilancia nacional y vigilancia pública, y no estemos nosotros nada más esperando que las cosas se den de una manera diferente, y este es el personaje, querida Celeste. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Precisamente, de acuerdo a la jornada, este personaje, Taísia Cruz Parcero, ha laborado durante 32 años en el Poder Judicial de la Federación y forma parte del 8º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, órgano que en abril del año pasado negó por unanimidad la protección de justicia federal al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Así es que hay que dar varios seguimientos a estos personajes, y hay que ver también qué impacto tuvieron a lo largo de su trayectoria. Entonces, no solamente es cuota de género, vamos a ver también qué hay detrás. Vamos a ver que ojalá y en las acciones se vea la intencionalidad que se tiene y el verdadero deseo de la justicia, porque la Suprema Corte
no es para que se queden cortos en justicia, sino para que se aplique la justicia y que no se utilice las leyes para que lo que menos llegue sea la justicia y se entorpezca la misma. Vamos a dar seguimiento, Ceci querida, y ojalá y nos puedas dar buenas noticias y seguimiento real de lo que sucede en tantos temas tan importantes como es esta cuestión de los derechos humanos, en donde también hemos visto que en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedó enquistada muchísima gente del pasado y de estos mismos intereses. Vamos a dar seguimiento y bueno, hay temas muy importantes a los que ustedes dan seguimiento. Hemos visto precisamente lo del juicio de Genaro García Luna, qué es lo que va pasando. Yo quiero comentarles que, por ejemplo, una persona que ha dado seguimiento puntual desde las redes, y le mando un abrazo a Vicente Serrano, por ejemplo, que ha dado un seguimiento puntual estando ahí afuera, pero está puntualmente en esto. Por otra parte, también veo que incluso subí a mi Twitter el hilo de Juan M. Velázquez, que es un personaje que está ahí, desconozco bien el dato, pero ha subido datos interesantes simplemente en el qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Es importante, es interesante quienes están adentro, a quien está ubicado, que estén de la prensa, cuáles son las acreditaciones que se han dado, y bueno, es interesante ver todas las vertientes, qué es lo que está sucediendo, y aquí sobre todo también que realmente trascienda todo esto para lo que es el impacto de una política justa también en lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque aquí todo se echa para México, y que ojalá aquí también se revele que al parecer eso es también la intencionalidad de este juez, que al parecer eso es también parte del interés que se tiene, es que se vean las migas que no solamente ha tenido García Luna en México, y que es importantísimo y que se le dé seguimiento, sino también en Estados Unidos, allá mismo, quienes han tenido que ver, ahí hay personajes también de primer nivel, se han mencionado a varios personajes que, bueno, están en la primera línea. Vamos a checar esos datos y también hay que expresarlos aquí, porque no solamente es que se esté viendo como una utilización a México para un chantaje de alguna manera, y por una cuestión de seguridad que es fundamental, como es una seguridad real, para que no esté el trasiego de drogas, el consumo de drogas, pero que también no haya dobles discursos de quienes las consumen, pues de que acá no sabemos nada qué es lo que está pasando, con quién distribuye. No creo que llegue por ovni o que crezcan en medio de los espacios esa droga de la que tanto se señala México, y que por supuesto hay que atacar, por supuesto, pero también vamos ampliando el espectro, queridos amigos, sobre este tema tan interesante. Vamos a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de la pluralidad. Aquí es Verbo la pluralidad y de eso se trata. Es Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, y también agradecemos a todas las radiodifusoras que nos replican de manera diferida en diferentes lugares en la República Mexicana y más allá de las fronteras. Del mismo modo, ustedes pueden teclear Radio Cañón con NI, radiocanion.com /XH, XEABC, las 7:60, y bueno, pues aquí nos escucharán, queridos amigos. Bueno, vamos a continuar con estos temas interesantísimos que es fundamental analizar, queridos amigos. Esto vamos más y también a la parte personal. Se ha hablado mucho de la cuestión de las vacunas de Pfizer, de que está habiendo mucha, pues una responsabilidad tremenda para personajes que incluso avalaron esta vacuna a nivel científico, y que hay que dar seguimiento. Esto es un tema importantísimo, pero vamos a ver algo que nos compete a todos. Mucho se ha hablado de la automedicación, mucho se ha hablado de que
se puede fortalecer o, al contrario, debilitar nuestro sistema autoinmune, nuestro sistema inmune. Por otra parte, también comentábamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, como lo presentamos hace un rato, y usted lo conoce, mi defensor también de derechos humanos, como ahora también ya está surgiendo importantísimo sobre las superbacterias. Se está hablando de superbacterias de que son muy resistentes a los antibióticos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está viviendo? ¿En qué tiene que ver la cuestión científica y en qué tiene que ver una realidad también de un abuso de antibióticos y de cómo podemos y debemos aprender también a reforzar nuestro sistema autoinmune? Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un privilegio como siempre tenerte aquí, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Hola, querida Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros. Deseando una pronta recuperación al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Efectivamente, el tema de superbacterias pues es un tema de vanguardia, es un tema actual, sobre todo a la luz de estos 336 laboratorios, al menos, productores de armas biológicas de Estados Unidos, y que pues están en 30 países, porque esos laboratorios de armas biológicas están creando superbacterias, además de las que normalmente están produciéndose. Entonces, este tema es de particular importancia porque nos estamos quedando sin municiones para combatir a estas bacterias multiresistentes. Hace apenas 100 años que se descubrieron los antibióticos y se dio un uso extensivo a los mismos. La historia dio inicio cuando en 1928, en el St. Mary's Hospital de Londres, Alexander Fleming vio que sus cultivos bacterianos estaban muriendo. La causante resultó ser la penicilina. Antes de su descubrimiento no había un tratamiento eficaz para infecciones como la neumonía, la gonorrea, la fiebre reumática. Los hospitales estaban llenos de personas con infecciones en la sangre contraídas a raíz de un corte, de un rasguño, y los médicos podían hacer muy poco por ellos, salvo esperar y tener esperanza. Al regresar de sus vacaciones el 3 de septiembre de 1928, Fleming comenzó a clasificar sus cajas de Petri que contenían colonias de estafilococos, que son bacterias que causan forúnculos, dolores de garganta, abscesos, y en una de estas cajas de Petri encontró algo raro. Estaba salpicado de colonias bacterianas, por un área que estaba creciendo una mancha de moho. La zona alrededor del moho, que luego se identificó como una cepa de Penicillium notatum, que es un hongo, finalmente, era clara, como si el moho hubiera secretado algo, una sustancia misteriosa que inhibiera el crecimiento bacteriano. Fleming descubrió que este jugo, que este zumo de moho, era capaz de matar una amplia gama de bacterias dañinas como estreptococos, meningococos y el bacilo de la difteria. El uso masivo de antibióticos desde entonces ha salvado millones de vidas animales y humanos, pero las bacterias han tenido muchas oportunidades para evolucionar, haciéndose más o menos resistentes a estos medicamentos. Y mientras la capacidad de adaptarse de las bacterias parece ilimitada, el arsenal que tenemos de antibióticos es finito. Sin embargo, diversas bacterias han generado resistencias a ellos. Expertos piensan que las superbacterias, que son bacterias multiresistentes a fármacos, pronto podrían superar al cáncer en muertes anuales. Imagínense, eso sería terrible. Mientras el COVID-19 se ensaña particularmente con adultos mayores, con las superbacterias ocurre lo opuesto, y 1 de cada 5 muertes se produce en menores de 5 años debido a las bacterias. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford, publicado a finales de enero de 2022, del año pasado, por The Lancet, estima que en 2019 murieron entre 1 y 5 millones de personas a causa de estas bacterias, y que pronto se podría llegar a la cifra de 10 millones de muertes anuales por esta causa. Las principales bacterias causantes de muertes relacionadas con la resistencia bacteriana son la Escherichia coli, la Klebsiella y el Streptococcus pneumoniae. Pero hay una bacteria particularmente peligrosa que se llama Staphylococcus aureus, que hoy en día es la bacteria que más muertes está provocando. 1/6 parte de las personas que mueren
por una bacteria en América Latina lo hace a causa del estafilococo multiresistente. Una de las enfermedades que despierta mayor preocupación es la tuberculosis resistente, dada su facilidad de propagación, además de que su tratamiento antibiótico actual es largo y con efectos secundarios, lo que favorece que la gente no lo termine. Y si la infección no se erradica, se da una oportunidad a que esas bacterias puedan hacerse resistentes al fármaco. Hay una información interesante que se encuentra en las páginas de Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de este año, del año pasado, perdón, hace exactamente un año, en enero del 2022. Y dice, pues, entre otras cosas, que como datos relevantes sobre el impacto ocasionado por la farmacoresistencia bacteriana, que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido, como tú mencionabas muy bien, Celeste, de estos fármacos en los seres humanos y en los animales, aceleró exponencialmente el proceso. Las superbacterias ocasionan directamente la muerte anticipada de aproximadamente 1 millón de personas cada año y la muerte indirecta de 5 millones más. Para el año 2050 se estima que esta cifra se incrementará hasta llegar al menos a 10 millones de fallecimientos. Más de 28 millones de personas podrían verse llevadas a la pobreza extrema. Imagínense, a la pobreza extrema, alrededor de 28 millones para 2050, como consecuencia directa de la resistencia a los antibióticos. Otro dato, más de 13,000 millones de dólares se pierden en los Estados Unidos y Europa como consecuencia de las infecciones hospitalarias. Entre el 39% y el 51% de las bacterias que causan infecciones en las salas de cirugía y el 27% de las que causan infecciones después de quimioterapia ahora son resistentes. Estamos llegando a la mitad de las bacterias resistentes a los antibióticos de uso común. Nos estamos quedando sin municiones. Alrededor de la mitad de los patógenos responsables de las infecciones bacterianas neonatales, recién nacidos, graves, se han vuelto resistentes a la primera línea terapéutica, como lo es la ampicilina, la penicilina, etc. Y a la segunda línea, tercera generación de estos antibióticos, que se llaman cefalosporinas. Son los tratamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La misma organización ha declarado el primer trimestre del año pasado que ninguno de los 43 antibióticos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo clínico servirá realmente para resolver el grave problema de resistencia desarrollada por las bacterias más peligrosas, ya que el 82% de los antibióticos aprobados recientemente o por aprobarse son derivados de familias de antibióticos existentes. O sea, de nada está sirviendo el desarrollo de nuevos antibióticos. Se van a hacer las bacterias rápidamente resistentes, mismas que ya tienen altos niveles de farmacoresistencia, por lo que es lógico asumir que rápidamente va a haber resistencia a estos nuevos fármacos. Por lo tanto, completemos siempre los tratamientos que estén prescritos siempre por un médico y no terminarlos siempre y no comprar estos medicamentos en mercado negro. Entonces, ¿por qué? Pues vamos a terminar sin poder tener con qué aliviar nuestras afecciones infecciosas. Es cuanto, muchas gracias. Muy interesante, gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Precisamente tocas temas, híjole, que está uno con otro ligado. Nos damos cuenta de la guerra bacteriológica, de estos intereses de los grandes laboratorios, del papel que han tenido en la depauperización, la calidad de vida, de muchas maneras. Por otra parte, también los resultados que van dando los avances de la ciencia, en dónde está esa frontera que divide estos intereses tremendos que tienen en mucho la capacidad de la vida y de la muerte. Es importante lo que nos mencionas porque es lo que nosotros podemos hacer, que es terminar los tratamientos, tener mucho cuidado, fortalecer nuestras defensas. Hay que ver de qué manera, como tú ya nos has indicado, vamos a dedicar un espacio para hablar ampliamente de este tema de reforzar nuestro sistema inmune, doctor querido.
Y bueno, pues vamos a continuar. Miren, está el maestro Gerardo Castilleja, a quien ya presentamos con anterioridad y que además lo conocen. Doctor querido, maestro querido, ¿qué significa este envío de los tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania y los Abrams de Estados Unidos, que estamos viendo y vimos el día de ayer, y precisamente vi algunos Twitter, que una persona muy amable, precisamente ahorita les voy a decir su nombre, porque le di obviamente el crédito, me hizo llegar este video y mucho le agradezco, cómo finalmente pues no funcionan para la nieve, para lo que está pasando para esas tierras, y que es pues son armas que están, por decirlo de alguna manera, obsoletas en el campo ruso. De alguna manera aquí no se trata de quién gane la guerra, ya se sabe que la ganará Rusia, pero aquí se trata también de si se detonaría una tercera guerra mundial, que es lo que se menciona mucho y constantemente por parte de los intereses neoliberales. Yo le agradezco, es Fernando Jalil quien me hizo favor de enviarme esta imagen. Pero bueno, yo te pedimos por favor escucharte, porque hay que estar atentos, queridos amigos, atentos realmente, y promovamos la paz, exijámosla desde nuestros ámbitos. Es el derecho a la vida de todos, a la calidad de vida también de todos. Maestro Gerardo Castilleja, te escuchamos. No, ya nos vamos al corte. Regresando al corte te escuchamos. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, querida, gracias por seguir con nosotros. Vamos a escuchar al maestro Gerardo Castilleja tocar estos temas importantísimos que tiene que ver ni más ni menos, y así como suena, así es, con la paz mundial. Adelante, maestro querido, te escuchamos. ¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes a nuestros amigos aquí en el panel y a nuestros queridos radioescuchas. Un saludo al profesor Rodolfo Sánchez para que se mejore. Esperemos tenerlo muy pronto. Bien, como señalaste, Celeste, en el bloque anterior, esta entrega, esta aceptación de los tanques Leopard 2 por parte del gobierno alemán, claro, aumenta drásticamente el peligro de una expansión rápida e irreversible del conflicto. Helga Seppler-Rouge, que fue condecorada con este premio internacional por el Club de Periodistas, dice: aquí el asunto es que debemos negociar la paz como si todo dependiera de ello. Porque preguntémonos nada más, si se le va a dar tanques a un régimen que pretende conquistar Crimea, que ya es un territorio ruso aceptado por los rusos desde hace 8 años, ¿qué pasa si se le entrega esto? ¿Acaso Rusia podría no responder a esta nueva y tremenda provocación? Así que tenemos que estos tanques Leopard, que son los tanques alemanes, junto con lo que anunció los Estados Unidos, que ellos van a mandar sus tanques Abrams, se consideran los tanques más avanzados tecnológicamente, las joyas de la tecnología de tanques. Y el asunto es que estos tanques requieren todo un conjunto de adecuaciones, se deben de poner a los sistemas de armas, grados de preparación. No va a ser inmediata el envío de estas armas, se calcula que unos 3 o 4 meses para que lleguen al frente de batalla. Por eso el propio secretario de la Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, está diciendo: miren, en realidad se tiene que olvidar un poco el asunto ahorita de los tanques, porque esto lleva tiempo, demasiado tiempo. Tenemos que buscar rápidamente una ofensiva en primavera, antes de la primavera, y hay que darle a los ucranianos la máxima defensa aérea y todo lo que puedan utilizar. Es decir, el efecto de la entrega de estos tanques
evidentemente pone, como lo han señalado atinadamente mucha gente en el mundo, historiadores, analistas, es como si no hubiéramos aprendido del pasado y volver otra vez a 1941, cuando Alemania invadió Rusia, la Unión Soviética, con tanques. Precisamente los sitios en Stalingrado y luego en Leningrado se hicieron con los tanques de la división Panzer. Estamos regresando a lo mismo, y como si no hubieran muerto mucha gente como para regresar a este esquema. Pero aquí lo que quiero señalar es el papel que han jugado el Imperio Británico, por supuesto que los Estados Unidos, pero los que más han atizado el conflicto ha sido el Imperio Británico. Boris Johnson, el ex canciller, viajó rápidamente, una visita sorpresa, que viajó a Kiev apenas hace unos días, para asegurar que Zelensky no vaya en otra dirección más que escalar el conflicto. Hay que recordar que Boris Johnson fue el que en abril del año pasado, a 2 meses de haber iniciado la guerra ruso-ucraniana, empezaron un proceso de negociación. Y Ucrania se sentó a negociar con Rusia. Y Johnson fue específicamente a Kiev para arruinar y sabotear las negociaciones de paz, y se interrumpieron. Ahora está haciendo exactamente lo mismo para que, frente a lo que ya es un hecho, que, como lo señalaste, no puede ganar esta guerra Ucrania, la razón es que el ejército ucraniano ya fue derrotado. Ucrania ya no tiene armas. Las armas dependen exclusivamente de lo que manda la OTAN. La estrategia militar se traza en la OTAN. Los soldados ucranianos son entrenados por la OTAN. Y todos los sistemas de información, de ubicación, de posicionamiento, todos a través de los sistemas de satelitales, GPS y todo de la OTAN. Entonces, como lo dijo la propia ministra del Exterior alemana, Teresa Baerbock, lo que está diciendo es: recuerden que estamos en guerra con Rusia. O sea, Alemania ya está en guerra con Rusia. El hecho mismo de estar involucrada de esta manera, Alemania regresa a 1941, a que Alemania esté en guerra. Bien, ahora, aquí señalo también que hay un análisis que hace que nos parece que da en el clavo. Este hombre, editor de la revista Geopolítica en Italia, que se llama Limes, se llama Lucio Caracciolo. Caracciolo dice: miren, creo que con todo esto que está pasando, Occidente se verá pronto enfrentado a elegir entre una catástrofe o una vergüenza. Más bien pienso, dice Caracciolo, que la OTAN, Occidente se va a enfrentar a ambas cosas, una mezcla de vergüenza y catástrofe. Y propone 3 escenarios. El primero es que Occidente reduzca el apoyo militar a Kiev, para que Zelensky, en la imposibilidad de ganar, acepte un compromiso con Rusia. El segundo escenario es que se entre en una guerra total con Rusia, ¿verdad?, a riesgo de que la OTAN también se destruya, que es el escenario peor de todos, y que es el que están impulsando los halcones de la guerra en los Estados Unidos, en Inglaterra y en no la OTAN, el mundo, maestro, el mundo se destruya. El mundo, tienes razón, Celeste. Y el tercer escenario es negociar un alto al fuego con los rusos a espaldas de los ucranianos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí, y el caso de los tanques nos puede revelar algo. Si la OTAN está decidiendo mandar los tanques más modernos que tiene, las joyas tecnológicas que tienen, y estos tanques llegan, ¿verdad?, y Rusia se apodera de alguno de ellos, lo que va a hacer Rusia es un banquete de tecnología que lo va inmediatamente a crear ingeniería inversa para poder asimilar esa tecnología, que pone a los propios Estados Unidos entregándole esa tecnología. Y además, supongamos que esos tanques no tienen el efecto que se quiere,
y empiezan a ser destruidos, como ocurrió con los tanques Leopard alemanes, de los mismos que van a enviar a Ucrania, que ya los habían enviado a Siria y fueron destruidos. Entonces, esto le quita la aureola que han creado de invulnerabilidad a las armas de la OTAN. Realmente la situación, y yo termino con esto, como dice nuestra querida Helga, cada segundo cuenta para negociar. Tenemos que forzar la negociación, y las manifestaciones que ya hay en Europa y en otros lugares van para lograr esa negociación, y se tiene que dar, y todos los países tenemos que participar en forzar. Exacto, maestro querido. Exacto, maestro Gerardo Castilleja. Bueno, pues vamos a ir a escuchar a Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, muchísimas gracias, Gerardo. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, yo creo que nada más para tocar un tema que es de una gran responsabilidad. Genaro García Luna, quien fue jefe de los AFIS, quienes torturaron, quienes estuvieron haciendo bastante daño, y que hablamos también del atentado contra los derechos humanos, la tortura casi del libro que hacían muchas personas, pero nadie habla de lo que está sucediendo. Pareciera que se les acabó el internet a quienes se han rasgado las vestiduras y no hablan de los $700 millones que tiene en Florida este exfuncionario, y que bueno, finalmente sí deben de darle un seguimiento muy valioso, porque resulta que no solamente se habla de estos 700 millones y del dinero que recibía del narco. O sea, tuvimos un narco gobierno, tuvimos un narco en el cuidado del Estado y de la seguridad pública, y de esto, querida Celeste, nadie habla. Entonces, yo creo que sí es muy importante, porque resulta que en épocas tan difíciles como son las actuales, que son las épocas electorales, de repente se les acaba el internet cuando se habla de un tema tan delicado como es el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, sobre todo porque se está hablando qué personaje fue durante la época de Vicente Fox, de Calderón, y todavía después con Enrique Peña Nieto, y que además sus empresas siguen teniendo algo que ver con los asuntos de del mecanismo, por ejemplo, que ese es un tema que sí tenemos que vigilar, que Celeste, y yo con esto quiero cerrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, querida. Amigos entrañables, bueno, pues aquí nos vamos dando cuenta de qué medios están realmente por la información y no por el negocio. Aquí qué bueno, y por supuesto que tienen que ganar recursos para sostenerse los medios de comunicación, pero no es posible que se crea que informar o desinformar, haciéndolo ver como información, pueda ser un negocio, una mercancía de cambio. Los hechos, los acontecimientos no pueden ser una mercancía de cambio. Aquí hay que dar seguimiento a la información corresponsable, queridos amigos. La pluralidad es otra cosa, pero aquí los hechos deben de ser verídicos. Nos damos cuenta cómo hay medios que soslayan totalmente este tipo de eventos y este tipo de lo que nos comenta Ceci, como estos hechos, y totalmente le dan apunte mucho más y satanizan eventos triviales, o altecen, y esto es para distraernos. Obviamente ya estamos muy entrenados, el pueblo mexicano ha aprendido mucho, pero nunca será lo suficiente. Hay que estar siempre alerta, queridos amigos. Muchísimas gracias por compartir la vida con nosotros. Les mandamos un abrazo cariñosísimo, toda nuestra gratitud en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Cuídense mucho, cuiden su salud física, su salud mental y su salud emocional, informándose de una manera plural y certera. Hay que exigir esto y hay que hacer cada quien lo que nos toca por tener un mundo mejor, queridos amigos. Los quiero entrañablemente. Besos tronadísimos. Hasta la próxima. Gracias.